Empezar con el tema. Bendito eres Elohim, Rey del universo, Yahweh es tu nombre. Ministranos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gabá, muchas gracias, Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Por favor, siéntense, hermanos, hermanas. Su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, Roé, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas que puede usted bajar, copiar y regalar. Todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Voy a compartirles un tema que es de evangelismo, pero es un tema que nos interesa a todos. Bendito es el nombre de Yahweh. Nos interesa a todos, pero en alguien en especial. Por eso dije que el título es Buenas Noticias para... Vamos a ver para quién es este tema en especial. Para empezar, espero que todos estén bien, gozando de buena salud, gozando de dicha y felicidad en Yahshua HaMashiach. Y este es un mensaje de amor para las naciones. Permítame presentarme. Soy el doctor Javier Palacios Celorio, médico cirujano. Soy el pastor, el Roé de la Keilah Gozo y Paz. Keilah quiere decir congregación, aquí en Tehuacán, Puebla, México. Bueno, el hombre durante su vida trata siempre de buscar su identidad. En forma de pregunta, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Entonces, ¿por qué no buscar en el árbol genealógico? Y eso está bien, es natural buscar en el árbol genealógico. Nos puede guiar mejor para esa búsqueda de nuestra identidad es Dios mismo, Elohim mismo, Yahweh mismo, el Todopoderoso. Y repito, su nombre es Yahweh. Ahora, pusimos un video en este canal de YouTube, Shalom 132, en forma de pregunta. ¿Cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? ¿Cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Véanlo, está interesante, les va a gustar el conocer el verdadero nombre del Todopoderoso. Ahora, permítame contarles esto. Quiero mencionar varias cosas que son importantes. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos reinos. Reino del norte, Israel. Reino del sur, Judá. Reino del norte, 10 tribus de Israel. Reino del sur, Judá. Y ellos fueron obedientes a Elohim, Yahweh. Junto con la tribu de Judá se quedó la tribu de Benjamín. Y los levitas, mal traducido como sacerdotes, que eran auténticos sacerdotes, es decir, auténticos levitas del Todopoderoso. Elohim, Dios, Yahweh, mandó muchos profetas para que las 10 tribus que estaban en el norte regresaran al buen camino del Todopoderoso, guardaran la ley de Dios, la Torá, que es el nombre correcto. Y mandó, por ejemplo, entre ellos al profeta Eliyahu, Elías, Elisha, Eliseo, que fue su sucesor de Elías. Pero estas tribus, ellos no quisieron escuchar a ningún profeta. Inclusive el mismo profeta Osea, fue llamado para la casa de Israel también. Entonces, como no quisieron obedecer la Torá, repito, es la ley de Dios, pero lo correcto es Torá, que es la instrucción de Elohim para su pueblo. Se está viciando un poquito esta bocina, Bebakasha. Entonces, Elohim permitió, como no quisieron obedecer, Elohim permitió que los asirios llegaran a conquistarlos, los masacraran y también que fueran esparcidas las 10 tribus de Israel hacia el exilio y esparcidas prácticamente a los 4 puntos de la tierra.
Yo les recomiendo en este mismo canal de YouTube, Shalom 132, ver el video Las dos casas de Israel. Y en escrito, en español, inglés y otros idiomas, en la página gozoypaz.mx también, el mismo tema, las dos casas de Israel. Entonces, esas 10 tribus ya asimiladas en otras culturas, en culturas diferentes, en muchas naciones, en muchos países, se empezaron a disgregar un poquito más, o mucho más, diría yo, en todo lo que era la herencia hebrea. Ellos tuvieron hijos, y sus hijos hijos, y los hijos de sus hijos tuvieron hijos, y así se fue, hijos, y prácticamente se perdió todo, digamos, vestigio de la bendita ley de Dios, de la bendita Torah. Adquirieron otras religiones de culturas totalmente paganas, lógico. Inclusive en la época de Yahshua HaMashiach, que tú lo conociste como Jesucristo, pero lo correcto es Yahshua HaMashiach. Ya es la abreviación de Yahweh, y Shua quiere decir salvación. Entonces, a ver, es importante esto, mencionar el nombre correcto del Todopoderoso. Yahshua HaMashiach entendió, como Elohim mismo, entendió todo el dolor que sentía su pueblo, y muchos querían regresar a sus raíces. Entonces, algunos de ellos no estaban demasiado lejos, por ejemplo en Grecia. Por eso, si tú recuerdas, algunos griegos quisieron hablar con el maestro. Así le dicen a Felipe. Por cierto, Felipe es un nombre griego, de Filipos. Entonces, estos griegos le dijeron a Felipe, en Juan 12, nos vamos para allá, Juan 12, verso 20, queremos hablar con el maestro. Porque estos griegos no eran tanto griegos, sino judíos que se habían asimilado en Grecia. Ahora, mucha atención. En la actualidad hay muchos descendientes por generaciones de generaciones de generaciones de esas 10 tribus. Y vuelvo a repetir esto porque es muy importante. En la actualidad, yo diría que hay muchísimos descendientes de esas 10 tribus que se les llama 10 tribus perdidas de Israel. Ahora, aunque se le llama las 10 tribus perdidas de Israel, realmente no están perdidas. Elohim sabe, Dios sabe, Elohim sabe dónde están, quiénes son, porque Elohim conoce hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Y eso está en Mateo capítulo 10, verso 30 y 31. Entonces, aunque se haya perdido, digamos, los nombres hebreos, la raíz, o sea, las raíces hebreas, la Torah, el Eterno sabe quién viene de esas 10 tribus perdidas de Israel. Y lo que está sucediendo ahora, en estos últimos tiempos, es que muchos están despertando como de un sueño y sintiendo un amor por su verdadera patria ancestral, Israel. Y desde luego, por el único Elohim vivo, el único Dios vivo y verdadero, el Elohim de Israel. Yahweh es su nombre. Si tú lees Ezequiel 37, en Ezequiel 37 dice que era un valle como de huesos secos. Entonces el Ruach HaKodesh, tú lo conociste como Espíritu Santo, sopla sobre esos huesos secos y vuelven a vivir. Y desean con todo su corazón guardar los mandamientos del Todopoderoso y hacer a un lado las doctrinas paganas que aprendieron en las diferentes naciones. Por eso es importante, repito, estudiar las dos casas de Israel. Está en la página gozoypaz.mx, en audio, en varios idiomas, en escritos, en varios idiomas, y en el canal de YouTube Shalom 132, en español e inglés. Entonces, Elohim, según Pedro, Kefas, en segunda de Pedro 3:9, dice que Elohim no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, muchos dicen, y ahí es donde les pido mucha atención a todos aquí y allá, muchos dicen, bueno, los judíos ya volvieron a su tierra. Y en 1948, el 14 de mayo, fue fundado el Estado de Israel. Sí, efectivamente, la tribu de Judá y de Benjamín, pero faltan las 10 tribus. Ahora,
la mentalidad judía como tal, o sea, en Jerusalén, o en los judíos que habitan en Nueva York, en México, o en Argentina, o en otras partes del mundo, ellos piensan que no quedó ni un sobreviviente, que no hay ningún efraimita, que no hay ningún sobreviviente de las 10 tribus de Israel. Ellos piensan que ya las 10 tribus se perdieron para siempre, pero según la Biblia, no. Ahora, vuelvo a repetir, sí, el 14 de mayo de 1948 fue fundado el Estado de Israel. Judá y Benjamín, parte de los levitas que quedaron, pero realmente los levitas estamos afuera porque desde la época de Yahshua había levitas que no eran de la tribu de Leví, por así decirlo, o sea, sacerdotes que ellos mismos nombraban sin que fueran realmente levitas. Y solamente anoten la cita en Jeremías 16, verso 17 en adelante, dice, vive Yahweh, dice así, vive Yahweh, que ya no se dirá que trajo a los hijos de Israel atravesando el Mar Rojo, sino vive Yahweh, que traerá la descendencia de la casa de Israel. La descendencia de la casa de Israel. Entonces, ciertamente, aunque parte del pueblo judío, parte del pueblo de Israel ya está en Israel, en la tierra de Israel, en Eretz Israel, así se dice en hebreo, muchos seguimos en varias naciones, tanto de la casa de Israel como de la casa de Judá, y ahorita voy a explicar el porqué. Para eso permítame también sugerirles que estudien los videos y los audios de Oseas. Dividí el estudio de Oseas en un audio, en dos audios, pero hay el primero y el segundo. Y eso está también en video en el canal de YouTube Shalom 132. Es muy importante estudiar eso. Dice ahí la Biblia, en el libro de Oseas, que por desobedientes nos quitó el gozo del Shabbat, que es el verdadero día de adoración. Nos quitó el gozo de las fiestas. Nos dio a comer inmundo como el puerco. Entonces, todo eso es importante porque juntando el libro de Oseas y el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías, todos los profetas que recibieron visión de parte del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, así es lo correcto, todos concuerdan exactamente en lo mismo, aunque vivieron en diferentes épocas, que la descendencia de la casa de Israel volveremos a los pies de Yahweh, y nosotros ya volvimos. Ahora, buenas noticias para ti, para ustedes que están acá de visitas, para ustedes que están allá. Las buenas noticias son para ti. Ahora, permítame continuar y aclarar este punto, más bien recomendarles que en la página gozoypaz.mx hay varios links para varios libros, entre ellos un libro que le titulé el libro de la Keilah, Torah, y ahí explico qué es la Torah, qué es el Shabbat, qué se puede comer, qué no se puede comer, qué hacemos en Shabbat, qué no se puede hacer. Las dos casas de Israel también están en ese libro, todo es gratis, el material es gratuito. Los pactos, explico las fiestas del Eterno, Yahweh, que las fiestas tienen el código, por así decirlo, de toda la Biblia. Pesaj, la muerte, la resurrección, Hamatzot, los panes sin levadura, salir rápido de Egipto, así como salieron nuestros padres en aquel tiempo, rápido. Por eso no le pusieron levadura a sus panes. Bikurim, los primeros frutos, los frutos dignos de arrepentimiento. Y así está uno listo para la fiesta de Shavuot, que es recibir el Espíritu Santo. Tú lo conociste como Pentecostés, pero lo correcto es Shavuot, la fiesta de las semanas, recibir del Ruach HaKodesh. Tú le conociste como Espíritu Santo. Y después estar listos para Yom Teruah, la resurrección de los muertos, Yom Kippur, el día que vendrá Yahshua HaMashiach, y la gran fiesta de Sukkot, reinar con Yahshua por 1000 años en esta tierra todavía. Ahora, por eso es importante conocer la bendita Torah. Bueno, decía yo que el Eterno nos quitó el Shabbat, las fiestas, conocimos nombres paganos, es decir, refiriéndonos al Dios de Israel. Cosas extraordinariamente malas, perversas nos sucedieron por perversos. Entonces, pero en la gran misericordia, Rahamín o Rahem, en la gran misericordia del Todopoderoso, nos regresó al gozo
de todo ello, al gozo del Shabbat, al gozo de las fiestas, a guardar su bendita Torah. En el Brit Hadashah, que tú le conociste como Nuevo Testamento, todo lo que es el Evangelio, los Evangelios, que es Besorá en hebreo, las nuevas buenas de salvación, y las cartas de Rav Shaul, tú lo conociste como Pablo, y las cartas de Pedro y de Juan, de Yohanan, de Kefas, etc. Todo te remite a la Torah. Es que sin Torah no hay nada, es la base. Y una casa no se puede empezar a construir de las paredes hacia arriba, sino desde los cimientos. Por eso es importante estudiar la bendita Torah. Torah, repito, se tradujo como ley, pero eso se tradujo de una manera mala, porque si tú lees al revés la palabra ley, dice hiel, y la hiel es amarga, pero la Torah es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Bendito es el abacados. Eso está en los Salmos. Entonces, pasando a otro punto, dejamos tantito las 10 tribus de Israel. Tienen que regresar. No todos querrán guardar Torah, pero las buenas noticias para ti es que si tú guardas Torah, creyendo en Yahshua, desde luego, como el Mesías, tienes la salvación eterna. No guardamos Torah para ser salvos, sino que como somos salvos, guardamos la Torah. Ahora, mucha casa de Judá, para que se le entienda, los judíos, el reino del sur que quedó con Benjamín, al ser destruido Jerusalén, Yarushalayim en hebreo, y todo el templo en el año 70 por Tito, eso ya está ministrado en varios temas, desde luego el año 70 después de Yahshua. Entonces todos esos Yehudim, todos esos judíos también fueron exiliados a otras partes del mundo, como Rusia, Asia, África, etc. Después todavía inclusive en el Holocausto, por Hitler, muchos tuvieron que exiliarse en otros países. Y en gran parte de Latinoamérica, diría yo. Entonces, pero un país, pongan mucha atención, donde llegaron muchísimos judíos fue España. Pongan atención. En el libro de Abdías, en el verso 20, habla de Sefarad. Y Sefarad quiere decir la península ibérica. Incluye España y Portugal. Entonces, con la expulsión de los judíos, para que se entienda, del precioso pueblo al cual nosotros pertenecemos, en 1492, los reyes católicos, Fernando e Isabel, expulsan a los judíos. Entonces muchos judíos vinieron en las 3 carabelas de Cristóbal Colón. Por cierto, Cristóbal Colón, repito, ya lo he dicho en otros temas, no era genovés, él era judío. Hay testimonios de que él muchas veces se trató de mantener en secreto esto de que era judío, y muchas veces se le olvidaba y firmaba en hebreo, pero después recapacitaba y lo borraba o hacía otro escrito. Entonces, en las tres carabelas que vinieron de España hacia las Indias, así le decían, vinieron muchísimos judíos, y al llegar a América, lo primero que hicieron muchos es ir a las montañas. De hecho, también en la conquista con Hernán Cortés, en la conquista de México específicamente hablando, con Hernán Cortés vinieron cantidad de Yehudim, de judíos. Muchos ya habían sido forzados a convertirse al catolicismo. Entonces, ellos venían tan angustiados, los de la Inquisición, que lo primero que hicieron es irse a las montañas, esconderse. Y se asimilaron también allá con la gente que ya vivía acá en México. Entonces, al asimilarse, se asimilaron no solamente en el lenguaje, en la comida, etcétera, etcétera. Entonces, este grupo al que me estoy refiriendo, que era bastante grande de judíos, ante la persecución de la santa, entre comillas, Inquisición Católica Española, viene un cambio de apellidos. De hecho, los judíos no tenemos apellidos. Los apellidos los tenemos por la sociedad, porque así lo demanda la sociedad.
Pero siempre se habla aquí de, por ejemplo, Shimón ben Leví, Simeón hijo de Leví. No hay apellidos para nosotros, pero se utilizan por la cuestión de la sociedad. Entonces los inquisidores tomaban a un judío y le decían: ¿aceptas el catolicismo? Te matamos. No, pues lo acepto. Pero lo aceptaban de dientes para afuera, por así decirlo, porque seguían guardando el Shabbat a escondidas. Y hubo una persecución horrible. De hecho, la Inquisición llegó hasta acá, hasta México, y enfrente del Palacio de Bellas Artes, en México, Distrito Federal, en la Ciudad de México, está una plaza muy grande. En esa plaza, digamos, en esa explanada, mataron muchísimos judíos en la hoguera. Entonces, para ser salvos, digamos, de su vida y de sus hijos, decían: sí, acepto el catolicismo. Otros decían: no, no acepto el catolicismo. Y entonces los quemaban vivos en la hoguera. Por favor, es importante analizar todo esto. Es muy importante y es muy doloroso al mismo tiempo. Ahora, los que aceptaban guardar el catolicismo, convertirse al catolicismo, lógico, por fuerza, ¿verdad?, y que seguían guardando el Shabbat escondidas, ahí vinieron ya la imposición de los apellidos. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Shimón ben Leví. Ya no te vas a llamar así. O sea, Simeón hijo de Leví. Ya no te vas a llamar así. A ver, señor inquisidor, ¿dónde vivía este? Este vivía cerca del río. Ponle del río. Juan del río. Este otro, ¿qué hacía? También ya aceptó el catolicismo. Este limpiaba la fuente del pueblo. Ponle de la fuente. Y así aparecieron los apellidos sefarditas, apellidos de colores, rojo, morado, etcétera, etcétera, apellidos de la naturaleza, ríos, montes, cuevas, características del cuerpo, por ejemplo, de características del cuerpo: alto, chaparro, delgadillo, gordillo, etcétera, etcétera. Apellidos despectivos, del corral, cerda, cabeza de vaca, del toro, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenemos el caso de las 10 tribus perdidas de Israel, que no están perdidas. Y ahorita voy a explicar por qué Yahshua dijo que sí, Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también tenemos el caso de los Yehudim, de los judíos convertidos por fuerza al catolicismo, que vinieron huyendo también, o más bien fueron expulsados, pero muchos huyendo de la Inquisición. Entonces, si tú estudias las 2 casas de Israel, ese tema así se llama, las 2 casas de Israel, que está en el capítulo 37 de Ezequiel. Por cierto, al final del capítulo 37, el Todopoderoso dice que va a unir otra vez las 2 casas y que serán un solo árbol. No dice palo, sino árbol, etz. Entonces, la palabra que aparece en el original dice que seremos un solo árbol en la mano de Yahweh. Ahora, quiero que sepan que eso ya está ocurriendo desde hace un buen tiempo. No puedo hablar de otras congregaciones que yo no conozca, pero sí de Gozo y Paz. Y muchos ya que venían de la casa de Israel o bien de la casa de Judá, ya estamos unidos. Bendito es el Abacados. Por cierto, los judíos muchas veces que pudieron escapar de la Inquisición, pusieron una clave en los apellidos. Y cada apellido era el hijo de, ya dije, de Ben Leví, sí, pero por ejemplo ellos decían Hernán, que quiere decir hijo, como hijo de Hernán, de Hernando o de Hernán, y entonces eran Hernández. Y el EZ significa Eretz, E-R-E-T-Z, Eretz, que significa tierra de Israel. Entonces, Gutiérrez, Jiménez, Hernández, todos esos apellidos tienen la EZ al final. Es una clave para determinar que eran judíos. De hecho, en Alemania, en el norte de Alemania, hace muchos, muchos años, había un pueblecito que se llamaba Gut, G-U-T. Y entonces ellos prácticamente no se pusieron solamente el final de la clave, o sea, la clave más bien EZ, el diminutivo, por cierto, la abstracción más bien, de Eretz Israel, sino que se pusieron Eretz, Gut Eretz, y de ahí nació Gutiérrez.
Es interesante ver todo esto. Ellos pudieron escapar de la Inquisición. Bueno, con todo esto que yo he contado hasta ahora, es la hora de volver a casa. Buenas noticias para ti. Y voy a explicar por qué son buenas noticias. En Hebreos 5, verso 9 dice, porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, la salvación es una dádiva, es un regalo por la sangre bendita de Yahshua Mashiach. Y la salvación, lógico, tenemos que tomarla nosotros, o sea, tomar el sacrificio único y perfecto para nosotros. Eso ya nuestro el Eterno Todopoderoso respeta nuestro libre albedrío. Entonces, dice en Hebreos 5:9, porque Yahshua es autor de la vida eterna para todos los que le obedecen. La salvación es una salvación obediente. Alguien que transgreda los 10 mandamientos no puede ser salvo. Alguien que robe, que mate, que blasfeme el nombre del Todopoderoso, que no guarde el Shabbat, esa persona, bíblicamente hablando, no puede ser salva. Hebreos 5, verso 9. Ahora, vienen momentos muy difíciles para la humanidad. Hoy en la mañana les decía yo a los ancianos, tuve un sueño. Y no tomen esto así como para asustarse, pero una gran devaluación viene. Sí, sabemos que viene una gran devaluación. Y oí una voz de después 13 años y medio. Sí, eso ya lo hemos estudiado, lo hemos leído, no es ninguna revelación nueva. Pero lo que sí sabemos es que está muy cerca. Estoy seguro que por eso es el sueño. Entonces, vienen momentos difíciles, pero la esperanza de todos los hijos de Israel, escuchen bien, la esperanza de todo hijo de Yahweh es ser guardados de los peligros que ya hay y que vendrán, y con más fuerza. Entonces, hay muchísimas citas en la Biblia, en el Tanaj, así se dice en el Tanaj, sobre ello. Y el Tanaj quiere decir toda la Biblia, quiere decir Torah, los escritos, los salmos y demás, y desde luego el Brit Hadashah, todo eso se refiere al Tanaj. Torah nada más son los 5 libros de Moshe, de Moisés, pero ahí está toda la base, recuerden. Entonces, a ver, tenemos las 10 tribus asimilados en todas las naciones, que están despertando, están diciendo, ¿cómo? ¿A dónde estoy? ¿Por qué estoy metido en esta religión o en esta secta donde no se guardan los mandamientos del Todopoderoso? Bueno, de hecho la parábola de Yahshua HaMashiach en Lucas 15 habla sobre 2 hijos. Y el menor le pidió parte de la herencia y se fue y lo malgastó con prostitutas y en todo tipo de vicios. Pero el hijo llega un momento que ya no tiene que comer y le dan un puesto, fíjense cómo es la parábola, eso ya está bien explicado en las parábolas de Yahshua Mashiach, y le dan un trabajo que diera de comer a los cerdos, cosa que un cerdo es inmundo para todo israelita. Y entonces el hijo menor prepara un discurso y dice, voy a decirle a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, la idea es esta. Llega el hijo, lo ve el padre de lejos y corre a recibirlo y lo abraza, lo besa y le dice a los ayudantes, quítenle estas vestimentas viles y pónganle las vestimentas reales. Esto es el talit. Esas son las vestimentas reales. Con un talit, cualquier hijo de Israel se ve como un príncipe, hijo del rey. Y de hecho, el Eterno, una vez que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos, sí, totalmente tomamos para nosotros el sacrificio único y perfecto de Yahshua en el madero, su sangre preciosa, porque somos salpicados, dice Kefas, con su sangre preciosa, y guardamos la bendita Torah, somos reyes, porque reinaremos con Yahshua en el milenio, rey de reyes, pero se refiere ahí cuando es Melech Amlechim, rey de reyes. No quiere decir que va a reinar Yahshua con la reina Isabel de Inglaterra, ¿verdad? O con el rey Juan Carlos de España, o el ex rey. O sea, no, con sus hijos, Y eso tú lo encuentras en Apocalipsis 1, verso 6. Entonces, ya nos hizo reyes, nos hizo Juanín,
mal traducido como sacerdotes. Entonces, esta parábola del hijo pródigo a mí me gusta mucho porque cuando yo he visto a los hermanos aquí, no a todos se los digo, pero sí lo pienso, se cumple la parábola del hijo pródigo. Se le pone el talit porque ya hizo la circuncisión física. Brit milá. Brit quiere decir pacto, milá quiere decir palabra, el pacto de la palabra. El pacto que Yahweh hizo con Abraham en Génesis, Bereshit, capítulo 17. Entonces el padre le pone el talit y sus vestimentas reales, como son los zip, que andamos también nosotros con un talit, que es como una camiseta, o bien por fuera o bien por dentro. Esas son las vestimentas reales. Entonces la parábola del hijo pródigo es: el hijo menor es la casa de Israel, representa la casa de Israel. El hijo mayor representa la casa de Judá. El hijo menor representa la casa de Israel, que son las 10 tribus perdidas. Miren qué hermoso, entonces se le entiende bien al Evangelio, el Brit Hadashah, el nuevo pacto, es mejor entendido así en hebreo, porque estudiamos Torah. Se sigue viciando. Yahshua entonces sigue diciendo: no he venido a buscar, pongan atención ahí, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Él es Elohim mismo en carne. Entonces, ¿acaso no sabrá quiénes son? Claro que sí. Aquí se está refiriendo perdidas en el pecado, porque Él sabe, Él reconoce quién es un hijo de Israel. Si ustedes pueden revisar en la página gozoypaz.mx, está para que se le entienda el Evangelio, la Besora, las nuevas buenas de salvación de Mateo, Matillahu, de Gilel, de Lucas, de Marcos y también de Yohanan, de Juan. Entonces, Él sabe dónde están, y aquí se refiere al pecado. Y eso está en Mateo 15, verso 24, cuando Yahshua dice: no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, las 10 tribus, porque Él veía que la casa de Judá lo rechazaba. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Se está refiriendo ahí a los maestros de Torah, porque el pueblo lo amaba, pero los que lo rechazaron realmente fueron los religiosos, los maestros, los fariseos, los saduceos. Los fariseos creen, todavía hay fariseos, creen en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creen en la resurrección de los muertos y demás. Bueno, de hecho Yahshua manda a sus discípulos a ir más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso está en Mateo 10, verso 6. Desgraciadamente, ni la casa de Judá ni la casa de Israel reconocieron a su Mashiach, al Mashiach, al verdadero y único Mashiach. Yahshua es su nombre. Ahora, la casa de Israel, totalmente perdida entre la idolatría, en Samaria. Por eso, si tú recuerdas, cuando habla con la samaritana, en Juan capítulo 4, la samaritana le dice: este es el pozo que nuestro padre Jacob hizo. Y Yahshua no le dice mentirosa, no la reprende, porque ciertamente ese pozo lo había hecho Jacob, y ella era descendiente por generaciones de Jacob, era descendiente de la casa de las 10 tribus perdidas de Israel. En aquel entonces no perdidas, estaban en Samaria todavía. Perdón, ya habían salido, a veces un poquito, discúlpeme, pero había samaritanos todavía ahí, como hasta ahora hay samaritanos, como hasta ahora todavía hay esenios. Había 3 grupos, por estar pensando tantas cosas: fariseos, saduceos y esenios. Los esenios vivieron cerca del Mar Muerto, y entre ellos estuvo Juan el Bautista, Yohanan Besaharyah, así en hebreo, Juan el Bautista, porque ya en Jerusalén había una corrupción terrible. Entonces el eterno Yahshua manda a sus discípulos a ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10, verso 6. Bueno, con todo esto que yo te acabo de platicar ahora, son buenas noticias para ti, porque este mundo va a ser sacudido por una gran tribulación y una ira como nunca antes.
Y les recomiendo también ver en el canal de YouTube Shalom 132 el Apocalipsis de Isaías, así se llama, Yesayahu en hebreo, el Apocalipsis de Isaías. Y ahí claramente encontramos que el Eterno va a guardar a sus hijos, a los que obedecen. De hecho, cuando estudiamos las 7 Keilot, mal traducidos como iglesias en Apocalipsis, vimos que por haber guardado la bendita Torah, Él va a guardar cuando tenga que probar al mundo entero. Entonces, no lo hagas por ese interés, sino por amor. Yo sé que lo harás por amor, pero el Eterno te tiene preparado algo hermoso. Por eso dice, yo le puse como título al tema, buenas noticias para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Ustedes ya son salvos, ya creyeron en Yahshua. Y si no, el que esté aquí y todavía no lo ha hecho, arrepiéntase de sus pecados, rompa maldiciones. Puse un audio de liberación demoníaca, 2 audios, 1 y 2, están en varios idiomas, están por escrito. Es decir, que todo el material está disponible para que ustedes lo aprovechen. Entonces llegó la hora de meditar. ¿Qué sientes tú ahora en tu corazón con todo lo que yo acabo de compartirte? Tú que estás viendo más bien la transmisión en vivo o que estás viendo ya el video grabado después, ¿tienes dolor por tus pecados? ¿Tristeza por haber ofendido a un Dios tan bueno y bondadoso, a un Elohim tan bueno y bondadoso? ¿Lloras ahora mismo por ellos? Te tengo buenas noticias. Eso es bueno. Buenas noticias para ti. Porque la Biblia dice, porque la tristeza que es según Elohim, porque la tristeza que es según Dios, para que se entienda, produce arrepentimiento para salvación. Y eso está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10. Creer en Yahshua como el Mesías, Él es el único Mesías. Yo he estudiado con detenimiento miles de profecías que están en la Biblia, y todas las cumplió a la perfección Yahshua, porque Él es el Mashiach, Él es Elohim mismo. Nadie, por más que quisiera esforzarse en decir, bueno, voy a estar en este momento, en este lugar, y después voy a hacer esto, y después voy a nacer en este día, para cumplir las profecías, nadie podía cumplirlas. Solamente Yahshua cumplió, porque Él es Elohim mismo encarnado. ¿Crees en su sacrificio único y perfecto? ¿Crees que por su sangre nosotros somos salvos? Porque eso dice la Biblia, que por su sangre somos nosotros curados. Y también dice que la sangre de Yahshua nos limpia de todo pecado, de todo. No importa los pecados que hayas cometido, no importa que tan escandalosos sean, lo importante es arrepentirse de los pecados. ¿Entiendes claramente que Él pagó por nosotros? ¿Entiendes perfectamente que quienes merecíamos morir éramos nosotros? Porque Él tomó nuestro lugar, y todo eso está ministrado en un tema Pesaj, P-E-S-A-J, Pesaj. Se traduce como Pascua, pero no, lo correcto es Pesaj. Y está en el canal de YouTube Shalom 132, en gozoypaz.mx, en audios y en varios apuntes también ahí mismo. Ahora, una pregunta: ¿cómo demostramos nosotros nuestra obediencia a Él? Tú dices, bueno, con lo que usted acaba de explicar, sí, yo he sentido mucho amor por Israel, y ahora entiendo, con lo que usted acaba de explicar, de la Inquisición, de Cristóbal Colón, de Hernán Cortés, de esto, de Ezeta, Eretz Israel, recuerden, Eretz quiere decir tierra de Israel, con todo lo que usted explicó sobre el cambio de apellidos, etcétera. ¿Está sintiendo ahora algo? Eso es muy bueno. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo demostramos nuestra obediencia al Todopoderoso? Con hechos. Hechos. Tevilá, bautizo en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y el bautizo debe ser así. La persona está así, debe de sumergirse en esta forma, no así. De preferencia la persona debe estar sola. De hecho, Juan el Bautista, Yohanan ben Zakharia, él se quedaba afuera del jardín del Jordán, y entonces entraba la persona
y hacía su acto de fe, que había creído en el Mashiach, y se sumergía. Ese bautismo era para arrepentimiento, no era para recibir el Espíritu Santo. Porque había la esperanza de que vendría Mashiach. Y Yohanan lo estaba esperando, sí. Ahora, Tevilá, bautismo, es la inmersión en agua en el nombre de Yahshua Mashiach, en el nombre bendito del Todopoderoso Yahshua. Recuerden, está ese video para enseñanza, Tevilá, bautismo, en el canal de YouTube Shalom 132. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más hay que hacer? Hay un libro que le titulé Pasos para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach. Pasos para ser un talmid de Yahshua HaMashiach. Y ese libro es totalmente gratis, está en la página gozoypaz.mx. Tú le das ahí, clic al link y rápido lo descargas. Y entonces, lo que hay que hacer es obedecer las mitzvot, los mandamientos del Todopoderoso. Si tú lees tu Biblia, en Éxodo 20, verso 8 en adelante, dice claramente que el día de reposo es el séptimo día, que es Shabbat. De hecho, Shabbat no quiere decir sábado. Shabbat quiere decir reposo, descanso. Y ese es el séptimo día. ¿Qué es el Shabbat? Es una señal, es un pacto, es un mandamiento. Cuando empiece lo peor en la gran tribulación, porque estamos ya a punto de llegar a la semana 70, entre el año 2021 y 2022, ya no hay marcha atrás. Empezará una gran tribulación, entonces después vendrá la ira del Todopoderoso. Y la idea es esta: una señal, un pacto, un mandamiento. Repito, señal, pacto y mandamiento. Entonces el Eterno va a reconocer quiénes están guardando su día de reposo correcto, o sea, su día, más bien, el Shabbat, y quiénes están adorando en un día que no dijo Él. ¿Se puede adorar todos los días? Sí, nosotros aquí adoramos todos los días, en Gozo y Paz. Pero hay un día específico que va de viernes a sábado, en la tarde, puesta del sol, porque así es el calendario de Dios, de Yahweh, porque dice en Génesis, y el Eterno hizo esto, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, de tarde a tarde, de puesta de sol a puesta de sol prácticamente. Y como es una señal, entonces el Eterno va a reconocer quién está guardando sus mandamientos, y a ese, sin duda, lo va a guardar. Repito, vean el video, el Apocalipsis de Isaías. Y lean también, estudien las profundidades del reino de los cielos, del Malhut Hashemayim, que está en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Entonces es una señal, es un pacto, es un mandamiento, eres israelita. Ahora, reconocemos entonces que en 6 días hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día reposó. ¿Qué más hay que hacer? Puse 2 audios, Liberación Demoníaca 1 y Liberación Demoníaca 2, y están también en el canal de YouTube Shalom 132. Y ahí voy haciendo oraciones para que tú las sigas, me sigas, digamos, en cuanto a las oraciones, y vayas haciendo un renunciamiento a todas las maldiciones. ¿Qué más hay que hacer? Congregarse. No en todos los países tenemos congregaciones de Gozo y Paz, pero sí es válido, si tú quieres pertenecer a esta congregación, hacerlo por internet, por ahora, porque el Eterno después hará muchos más milagros. Entonces, congregarse, porque dice el Tanaj, la Biblia, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque si se separa un carboncito de la Keilah, del núcleo, se apaga, y podrías acabar asimilado otra vez. Pero es que el Eterno no va a permitir que alguien que ya se restauró se vaya al mundo y se vuelva a restaurar. Eso no existe, no habla de una sola restauración. ¿Qué más? Leer mucho la palabra del Todopoderoso, pero con ojos hebreos. Eso de ojos hebreos, entenderle gracias a su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, lo que está diciendo la bendita Biblia. La bendita palabra del Todopoderoso nos cambia, nos transforma para bien. Es nuestra manera, nuestra manera de hablar. Nos cambia en la manera conforme comíamos antes, en nuestra manera de vestir. ¿Qué más hay que hacer?
Tefilá, que quiere decir oración, por arrepentimiento, y cambiar toda la manera antigua de vivir, porque dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Conclusión: las buenas noticias fueron para ti. Saber que eres hijo del Todopoderoso, saber que desciendes de Israel, que eres parte de Israel, que te tienes que arrepentir de tus pecados, que hay que dejar todo pecado, como dice Proverbios 28, verso 13, porque el que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanza misericordia del Todopoderoso. ¿Qué hay más hay que hacer? Guardar la Torah, toda, no quitarle ni agregarle, porque cae uno en maldición. Y solamente creer lo que está escrito, creer en la Biblia, desde Génesis, Bereshit en hebreo, hasta Gizgalut, Revelación, Apocalipsis. No agregar otros libros, no agregar otros libros, porque eso no sería correcto. Ahora, ¿tú quieres hacer una tefilá, una oración de arrepentimiento ahora mismo? Entonces, con mucho gusto te voy a ayudar, con mucho gusto te voy a ayudar. Puedes poner tus manitas así, porque poner las manitas así es un acto de humildad, que hemos sido pecadores y que necesitamos el perdón del Todopoderoso. ¿Puedes repetir conmigo? Lo voy a decir todo en español, solamente los nombres, no, porque el nombre debe ser el original hebreo. Puedes repetir conmigo: Padre Todopoderoso, Yahweh es tu nombre. Bendito eres Yahshua, el Mesías de Israel y del mundo entero. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Lloro por todos mis pecados. Me aparto de todos mis pecados. Y decido obedecerte desde ahora y para siempre. Quiero tener paz en mi corazón. La paz que el vicio, el alcohol, las drogas, las mujeres no me pudo dar. Yo quiero tu paz, porque dices, Yahshua, la paz os dejo, la paz os doy, no como la da el mundo. Entonces es una paz sobrenatural. Recibo tu paz, Yahshua. Creo en tu sacrificio único, perfecto, en el madero, en la cruz, en el madero, en tu sangre preciosa que me limpia de todo pecado. Lávame de todos mis pecados. Cúbreme totalmente con tu sangre preciosa. Y me comprometo a ser un buen hijo tuyo o hija tuya, a guardar tu bendita Torah, tu ley, tu Torah, a guardar el Shabbat, a guardar las fiestas, a comer puro, no comer cosa inmunda como el cerdo, los mariscos, camarones y todo lo demás. Decido guardar mis ojos, guardar mis manos, guardar mis pies y congregarme. Recuerda, puedes hacerlo por internet y escribirnos directamente por WhatsApp. Padre eterno, gracias por la salvación y la vida eterna. Ahora te demostraré que te amo con todo mi corazón, porque tú dices en Juan 15 que si creemos en ti, guardemos tus mandamientos. Dice Yahshua: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo no puedo ser hipócrita, Padre eterno, decir que te amo y no guardar tus mandamientos. Yo te pido perdón por ello. Y ahora no repitas, ahora si tú sientes algo especial, lo vas a sentir, sí. Recuerda, no todos los que son las personas que tienen apellido EZ se van a arrepentir, pero tú sí hazlo. Si eres Hernández, Jiménez o tienes otro apellido, como los apellidos como ya los que ya dije, o aunque no tengas apellidos de ese tipo, sientes el dolor por tus pecados y sientes un amor por el Eterno en primer lugar, por el Todopoderoso, y sientes un amor por Israel, es que eres israelita. ¿Sabes? Hay aproximadamente 500 millones de personas en toda Latinoamérica con sangre judía y no lo saben. Buenas noticias para ti. Padre amado, puedes repetir conmigo: Padre amado, yo te amo con todo mi corazón, mi alma, mi mente y mi ser, y decido apartarme de todos mis pecados y servirte por siempre. Haré el bautismo, el Tevilá, en el nombre de Yahshua HaMashiach.
Los varones, pueden repetir conmigo, como varón, oiré el audio, Brit Milá, la circuncisión, que es eterna, es para siempre. Porque Yahshua dice en Mateo 5:17 que no vino para quitar la ley, la Torá ni los profetas, sino para cumplir. Y no es que Él cumpliera y nosotros no, Él es nuestro Maestro. Padre amado, también me comprometo a oír la mala interpretación de la Torá para poder leer con ojos hebreos tu Biblia y estudiar mucho en este mismo canal de YouTube, Shalom 132, para gloria de tu nombre. Amén, amén. Así es fácil. Y se resiste toda tentación, orando. Yahshua dijo que para resistir toda tentación hay que orar. Ahora permítanme orar por liberación de una vez, y ustedes después hacen la oración escuchando liberación 1 y liberación 2. Lo voy a orar también en español. Bendito eres Elohim, Dios del Rey del universo, Elohim Yahweh. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, rompo todas las maldiciones hasta la 4ª generación, arriba de todos los que ahora quieren tomar el paso, Padre, para adorarte. Y echo fuera todos los demonios en tu nombre precioso, Yahshua Mashiach. Y declaro bendición, declaro que tú abres las ventanas de los cielos y derramas fuego, el fuego del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. No es fuego para hacer daño, al contrario, es fuego para bendecir. Como en Hechos capítulo 2 recibieron fuego del Ruach HaKodesh. Bendícelos en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, a todos que hayan tomado la decisión. Padre amado, tú eres bueno. Y yo sé que tú me escuchas, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno, el único bueno eres tú. Ahora por sanidad, haré oración. Levanta su salud de cada uno de ellos, desde su cabeza hasta sus pies. Fuera toda la enfermedad ahora mismo en el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiach. Padre amado, muchas gracias, Toda Gavá, se dice en hebreo, muchas gracias, Toda Gavá, por esta bella noche que ha sido de grande bendición. Amén, amén. ¿Te das cuenta? Las buenas noticias para ti, para ti, para ti, para ustedes, amados nuevecitos. Que el Eterno les bendiga mucho, y si el Eterno lo permite, nos veremos aquí en Shabbat, 15 minutos antes de las 6 de la tarde, este próximo viernes. Shalom, les deseo lo mejor. Shalom Obraja.